Mis hermanos, bendiciones, paz y gracia en el Señor. Seguimos con Mateo y hoy nos corresponde Mateo capítulo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y hoy miraremos que aquellos que lloran por su convicción de pecado serán consolados. Miraremos esta enseñanza en dos puntos. Como primero miraremos quiénes son los que lloran. Es traído de la línea del texto que dice bienaventurados los que lloran. Como segundo punto miraremos la bienaventuranza para los que lloran. Es traído de la línea del texto que dice porque ellos recibirán consolación. ¿Quiénes son los que lloran? Hacia una montaña nos ha llevado Mateo para mirar al rey que está enseñando los estatutos del reino. Evento conocido como el Sermón del Monte. El Señor ha empezado su sermón con 9 bienaventuranzas, que son las marcas de un cristiano genuino, de un hijo del reino, donde cada una de estas fluye de manera secuencial, en un orden ascendente, que describen de manera ordenada el proceso de conversión o de salvación de un nacido de nuevo. Por tanto, ninguna de estas bienaventuranzas se debe interpretar de manera separada o aislada de la otra, ya que se perdería el sentido de lo que el texto nos quiere decir. Ahora estamos en el versículo 4, la segunda bienaventuranza que dice, bienaventurados los que lloran. Recordemos que esto de bienaventurados es feliz, gozoso, dichosos, y esta felicidad es para los que lloran. Pero ¿quiénes son estos que lloran? Diría alguno, pastor, esa bienaventuranza es solo para las mujeres. De hecho, había mujeres que en los funerales de aquel entonces eran contratadas para llorar por los difuntos. Otro puede pensar que tal vez esto de bienaventurados son para aquellos que están de luto o están en guerra, o para cualquiera que esté llorando sin importar la calamidad. Y es verdad que el Señor es misericordioso y compasivo con los que sufren, pero esta bienaventuranza es para un grupo en específico, que llora por una causa específica. Estos que lloran son los mismos del versículo 3, los mismos pobres en espíritu, no pobres en lo material, sino en espíritu. Se refiere a aquel hombre que, al escuchar la palabra de Dios, su conciencia es redarguida, agitada, donde no necesariamente necesita ser un asesino o un borracho o un bebedor empedernido para darse cuenta que es un miserable ante la santidad del Dios vivo a causa de su corazón pecaminoso. Puede que este hombre se vea bien ante los estándares morales de la sociedad, pero frente a la pureza de Dios su corazón se desploma. La ley de Dios, los 10 mandamientos lo señalan culpable. Las escrituras le afirman que al infringir un solo mandamiento de la ley, transgresor de toda la ley se hace. Y la condena por ello es de alcances eternos, un fuego inextinguible. A algunos les parece una condena muy pesada al ser eterna, pero se debe tener en cuenta que cuando el hombre infringe las leyes en el plano temporal como el de un país, las condenas son temporales por un tiempo, de meses o de años o hasta la muerte en casos de una cadena perpetua. Pero cuando se ha pecado contra Dios, la condenación es eterna, ya que se ha pecado contra un juez eterno. Por tanto, aquel hombre empieza a llorar, ya que por medio de la palabra se ha generado en él una profunda convicción de pecado, donde comprende que por sí mismo no se puede librar de la ira de Dios. Por lo tanto, llora, porque en vista de su miseria no hay nada en él para salvarse, porque es un pobre en espíritu. Este llorar en griego es panteo, profundo lamento, lloro y tristeza, compungido por una situación que no está bien, en este caso la de ser condenado. Esto no se refiere a alguien que únicamente llora desde afuera, sino que llora lamentándose desde lo más adentro, y que tal dolor no lo puede callar porque de manera inevitable su dolor se expresa en lágrimas. Lloro al entender por primera vez
lo ofensivo que es su pecado ante la santidad de Dios. Esa es la razón del por qué entre los incrédulos, el cónyuge ofende al otro de continuo. Del por qué en algunos los malos comentarios siempre, en otros la crítica y la murmuración constante, porque no hay comprensión sobre la gravedad del pecado. No está la dimensión de cómo esto ofende la santidad de Dios. Por ello se avanza en el pecado porque no está el menor grado de lamento por lo que se hace. La mejor palabra aquí es insensibilidad, dureza de corazón. Por ello lamentarse por las consecuencias del pecado no es algo que solamente sucede en el momento de salvación. Esta marca acompañará siempre al verdadero cristiano. Sabemos que el cristiano es alguien que aún lucha con el pecado y que tristemente sabemos de hijos de Dios que han caído, pero también sabemos que ellos siempre serán restaurados, porque si 7 veces cayera el justo, Jehová le levantará. Porque esta bienaventuranza, la que a diferencia del creyente, del impío, hace una gran diferencia porque el impío tiene conciencia cuando falla, se compunge cuando lo hace, más el que no es creyente, verdaderamente esto es como si le diera igual cuando falla. Porque a diferencia del impío, el creyente cuando peca se compunge, se duele, siente algo llamado la transigencia por el pecado, ese sentimiento de suciedad por lo que ha hecho, esa expresión de insatisfacción, de desdicha y tristeza acompañada de frustración que le lleva a lamentarse, porque desde el primer día de su conversión hasta sus últimos días en la tierra, seguirá compungiéndose cada vez que comete un pecado. Y por ello evita pecar lo más que pueda, porque la gracia de Dios lo ha marcado para siempre. Cuando un cristiano, por ejemplo, se ha enojado, puede que no llore, pero dentro de él se estremece la conciencia, produciéndole un gran pesar. El verdadero nacido de nuevo, por ello perseverará en la santidad, porque ésta le trae paz, gozo y alegría. Mas no perseverará en el pecado, porque este pecado le causa dolor, culpa, lamento y tristeza. Porque un hijo del reino no soporta vivir en la aflicción que le lleva a ignorar el amor de Dios. Eso le equivale a la desdicha y al desconsuelo, porque es un bienaventurado, alguien que tiene la bendición de llorar después de haber actuado mal. Esa es una señal de que él está vivo, pues siente dolor, mas el incrédulo peca sin remordimiento, porque su conciencia hacia la santidad del Dios vivo está muerta. Aún no ha experimentado la pobreza espiritual. Este lamento es de un corazón arrepentido por lo que ha hecho. Vale aclarar que hay incrédulos que sienten pesar por sus pecados, que incluso han llorado o rogado por sus malas acciones, pero ¿cuál es la diferencia del lamento de ellos al del cristiano? Por ejemplo, un impío se lamenta porque, debido al alcohol, lo han despedido de su trabajo o ha perdido su familia. De otro que mientras robaba no sentía el más mínimo remordimiento de conciencia, pero llora cuando es metido a la cárcel. Y de otro que se lamenta en la vergüenza cuando es sorprendido en la mentira. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que este arrepentimiento del impío no es genuino, ya que no se lamenta por el pecado en sí, sino por las consecuencias que el pecado le ha generado. El pueblo de Israel tenía ese problema, que ellos no se arrepentían por el pecado, sino por las consecuencias del pecado. Mas el creyente no necesita consecuencias para sentirse mal, él se adolece por el pecado en sí. Entonces hemos visto quiénes son los bienaventurados que lloran. Aquellos que se compungen al tener convicción de pecado y de juicio, evidenciando en sí un genuino arrepentimiento en sus corazones, una marca que acompañará siempre al nacido de nuevo. Segundo punto, las bienaventuranzas para los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es aquí donde no podemos pasar por alto que es el Espíritu Santo quien está trabajando aquí en el proceso de conversión. Es Él quien convence al hombre de su miseria por causa de su maldad. Es Él quien genera una profunda convicción de pecado hasta hacerle llorar en arrepentimiento. Y es Él mismo quien le consuela. Y todo esto sucede por medio de la predicación del Evangelio.
El medio por el cual el Espíritu Santo entra en acción es ese, la predicación, pues se le conoce como el Paracleto al Espíritu Santo. Eso quiere decir que Él es abogado, intercesor o consolador. El Espíritu de gracia consuela el alma de este pobre, al mostrarle al Rey como su esperanza de salvación. En la gloria de la cruz, donde emana el poder salvífico para perdonarlo y liberarlo del pecado y del juicio eterno. Mediante la fe, este consuelo es enorme, que lame la tristeza de aquel corazón abatido, que pasa de la tribulación a la calma, pues esto es consolar, calmar el alma, que no todo está perdido, que hay una salida, una luz de esperanza, mientras todo se derrumba y es la luz del Rey, en la manifestación gloriosa de su muerte y su resurrección, donde su condena es pagada, su pecado perdonado y su culpa quitada, y la paz de Dios por medio de su Hijo es para con Él. Esto no son solo conceptos o ideas, es una realidad que empieza a suceder en aquel corazón entristecido, donde la paz divina lo envuelve y como un río fluye el perdón de Dios en su corazón, donde experimenta en su ser el cobijo del amor eterno y llora más, no por su pecado, sino porque la gracia del Señor lo constriñe al ser consolado por la misma mano de Dios, y por eso llora porque se siente indigno de tan grande amor que lo consuela. Esta es la señal de que se está gestando algo extraordinario en él, un nuevo nacimiento, una nueva vida, una nueva criatura, porque su corazón ha sido regenerado, transformado, porque gracias a la obra de Cristo el Espíritu Santo mora en su corazón para que pueda obedecer a Dios. Cuando Jesús dijo a sus discípulos que se iba, Él les dio la promesa del Espíritu Santo al decir: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Esa es la manera en la que el Espíritu Santo consuela a los pecadores por medio de las palabras de Jesús. Y ya que Jesús nos ha dicho que en el mundo tendrán aflicción, pero que confiar en Él, Él ha vencido al mundo. Siempre nos da esa confianza en Él, nos da ese consuelo de tener tranquilidad y paz. Y esto es gracias al Espíritu Santo. Y cabe aclarar que esto es solo mediante su palabra. Ahora te pregunto, ¿te sientes desconsolado, triste? Entonces, mira, lee, escucha la palabra de Dios y serás confortado en su gran amor. No hay otra forma. No hay otra manera. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro predicó un mensaje de salvación para el pueblo, dice el texto que aquellos hombres se compungieron de corazón y le dijeron al apóstol: ¿qué haremos? Y le dijeron ellos al apóstol: ¿qué haremos? Y de inmediato el apóstol Pedro les muestra la felicidad de consuelo al decir: arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don. Esto del don es el regalo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un regalo de Dios, es el consuelo de nuestro Señor Jesucristo, la manifestación gloriosa de que verdaderamente Dios nos ha perdonado. Esa felicidad te acompañará siempre y gracias a esto avanzarás en la santificación, en una vida piadosa. ¿Por qué? Si llegas a pecar te vas a entristecer, mas sé que no te quedarás en el lamento, porque tienes a Paracleto, al Espíritu Santo, quien te fortalece, recordándote que tu perdón está en la obra de la cruz, animándote así para levantarte por medio de su palabra, para que seques tus lágrimas y no atiendas a la culpa y sigas en el camino de la santidad. Curioso es que el Espíritu Santo estará entristeciendo al creyente cada vez que peque, y al mismo tiempo lo estará consolando para que cada vez que se aleje más del pecado, o más bien para que cada vez se aleje más del pecado. Ahora, esto no quiere decir que el creyente estará hecho un mar de lágrimas cada vez que se equivoca. Recordemos que llorar aquí es expresión de lamento, de culpa, de conciencia por algo que no está bien. Puede que el creyente no llore, pero sí es seguro que se lamenta cuando hace el mal. Si no tuviéramos el Consolador, ninguno de nosotros estuviéramos aquí
escuchando su palabra, porque si hay algo que hace el pecado es desanimarte al punto que te aparta de la verdad, pero gracias al Espíritu de santidad es que perseveramos en medio de la lucha contra el pecado, porque Él te consuela para que venzas. Y aunque a veces nos quedamos lamentándonos más por el pecado que ver el consuelo que el Espíritu Santo en Cristo nos ofrece, ahí es donde el Espíritu trabaja en nuestras vidas para llevarnos a Jesús. Ahora te pregunto, ¿te gustaría experimentar más de este consuelo? ¿Te gustaría disfrutar del gran amor que Dios tiene para contigo? ¿De estar un poco más despierto a la realidad que ahora yace en tu vida? ¿O te sientes desconsolado porque has pecado y esto solo te lleva a mirar tus fallas? Reconocer los errores está bien, pero quedarnos en ellos es agrandarlos. Aquí es donde el Paracleto entra en acción para recordarte que no debes estar triste porque hubo alguien que llevó tu desconsuelo, que es momento de mirar a uno que en la hora de su angustia no fue consolado, a uno cuando dijo mi alma está abatida hasta la muerte, que en los dolores de la cruz no hubo palabras de ánimo ni de aliento, solo escucha las burlas y vituperios de la multitud que se alegran de su muerte. No hay bienaventuranza para él, tan solo la infelicidad de no ser consolado, que a gritos clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero no hay una respuesta, solo se escuchan las preguntas de la multitud, ¿a quién llama este? ¿Vendrá alguien a ayudarle? Pero nadie vino. Debía experimentar la soledad en su máxima expresión. ¿Y todo esto para qué? Para que tú seas consolado, para que avances, porque tu pecado ha sido perdonado en la obra de Cristo. El pecado siempre tratará de hacerte creer en medio del lamento que no hay esperanza, pero el Espíritu Santo nos recuerda las palabras del Rey, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Por ello, sonríe, mi hermano.